Biblias en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Que el Señor bendiga su eterna palabra. Y vemos que dicen, de tiempos del apóstol Pablo, ya había muchos que estaban enseñando doctrinas falsas. Por eso habla de esta apostasía que se avecina. Nosotros vivimos en estos tiempos donde las falsas doctrinas abundan. Hermano, es una cosa increíble cómo la mentira es rápidamente tomada por el hombre. Y la verdad le cuesta que la verdad llegue al corazón. ¿Y por qué? Por causa de que el hombre en su pecado no quiere dejar y no quiere volverse a Dios. Y aún en el mundo, en el campo evangélico, encontramos, hermano, esta clase de enseñanzas que no son conformes a la verdad. El apóstol Pablo le decía ya, dice, yo sé, le decía a los hermanos de Éfeso, que después de mi partida van a venir, dice, lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y estamos viviendo en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de apostasía. Y todo esto va a suceder. Y vemos cómo Dios se está oponiendo. Dice, pronto va a llegar a ser una realidad este hombre de pecado que se va a manifestar. Cuando la esposa, la primera fila salga, cuando nosotros abandonemos este mundo para ir con el Señor, ahí se va a desatar. Pero mientras tanto, nosotros vemos, hermano, lo que sucede a nuestro alrededor. Ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Pero, dice, hay quienes lo detienen en el presente. Y son los vencedores vivos, los vencedores que están luchando, que están peleando. Porque la esposa tiene que ser completada, hermanos. Hay muchos hermanos que conocen la gracia, pero no se están preparando para reinar. Y ellos van a quedar lastimosamente en la tribulación. No por conocer este mensaje va a ser parte de la esposa del Cordero. No, esto tiene que ser una decisión de corazón. Hay que apartarse totalmente para el Señor. A veces nosotros pensamos que porque estamos todos los días y que así estamos en comunión, pero muchas veces, hermano, no nos estamos preparando. No estamos dejando que Dios obre en nosotros. Y esto es lo que tenemos que mirar. Son tiempos, dice, de apostasía. El enemigo se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y va a entrar en el rebaño. Como el enemigo es tan astuto, usa hombres o quizás algunos hijos de Dios que no juzgan su carne. Y va a entrar y va a hacer desastre. No va a perdonar, dice el rebaño. Y por eso la palabra del Señor nos advierte. La apostasía es un periodo de tiempo que ya se está manifestando hasta que el Señor levante a su esposa. Vamos a mirar un pasaje en el Evangelio según Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, el verso 11. La parábola
del sembrador. Y sabemos que cuando Jesús andaba en la tierra, la multitud le seguía y querían ver los milagros. Ellos querían ser sanados y otros querían ser alimentados, pero no todos le siguieron al Señor por amor. Así que eran unos 12 nomás los que estaban más cerca de Él, los que le seguían. Y en el verso 11 está la parábola del sembrador. Y dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crea y se salve. Y esto yo entendí y comprobé, hermanos, hace poquito. Una hermana que decía que recibió al Señor, pero que después se declaró y dijo, no, yo no voy a dejar mi religión. O sea que no aceptó de corazón, no aceptó de corazón. Ahí vemos que el enemigo viene, dice, y le quita de su corazón la palabra que recibió, para que no sea salvo. Y dice luego, los de sobre la piedra, la semilla que cae sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, o creen en algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son los que reciben muy gozoso la palabra, pero no hay profundidad. Ellos no quieren ir más allá. Se conforman con un poquito en el momento que reciben, nada más. No quiere echar raíces, no quiere que la palabra pueda entrar al corazón y penetrar y hacer ese cambio, esa transformación. Y después dice, lo que cayó, la semilla que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cuánto hay de esta clase hoy día? Escuchan la palabra y cuando van al mundo, dice, los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, dice, hacen ahogar esta palabra y no llevan fruto. Y son salvos así como por fuego. Mas la que cayó en buena tierra, dice. Acá habla de la semilla que cae en el corazón del hombre, preparado, dispuesto para aceptar de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Porque a veces el hombre quiere aceptar lo que le parece bien a él nomás. Y nosotros tenemos que aceptar todo el consejo de Dios. Aunque para nosotros naturalmente no sea bueno. Pero Dios sabe por qué. Y entonces dice, mala que cayó en buena tierra, en un corazón preparado y dispuesto. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea que perseveran en dar fruto. Y sabemos que acá el fruto habla de los dones que Dios nos dio a través del Espíritu Santo. Y como sabemos, esos frutos se van a manifestar en la vida del fiel, del que está rendido. Eso tiene que salir, porque después que la semilla es plantada, crece en ese terreno fértil, bueno, se prepara, el árbol va creciendo, después florece y da su fruto. Y al llegado el tiempo, el fruto se ve. Y esto es, podemos decir, parte de nuestra carrera espiritual. Nosotros llevamos escuchando la verdad. La palabra de Dios está siendo dada vez tras vez y nuestro corazón recibe. Y si nuestro corazón recibe y retiene y obedece, bueno, empieza a llevar fruto. Qué lindo es ver los santos cuando se ve el fruto del Espíritu Santo en cada vida. Muchos creen que, bueno, que con escuchar la palabra ya con eso es todo. Y con razonamiento natural escuchan, un conocimiento mental, pero no llega al corazón. Y por eso reciben mucho, dice, un gozo pasajero, un gozo superficial.
Esto es lo que sucede en esas grandes instituciones religiosas, desgraciadamente nuestros hermanos de la segunda fila. Estos hermanos que están organizados, que tienen una organización por dentro, que todo lo hacen, no para llevar la gloria al nombre de nuestro Señor, sino para llevarse ellos mismos la gloria. Sabemos que todos son salvos, que al aceptar a Cristo ya somos salvados. Pero, hermanos, tenemos que crecer. No podemos quedar en esa niñez. Y cuánta multitud están en esa niñez espiritual, llevados de acá para allá, porque no disciernen ni entienden. Por eso son llevados de acá para allá, porque no entienden y porque no disciernen y porque no se les reveló la verdad. La mentira se cree más que la verdad. Y a veces decimos, bueno, ellos están en el error. Y muchos toman livianamente el error. Por eso la palabra de Dios dice que buena cosa es afirmar nuestro corazón con la gracia. Debemos estar firmes en la verdad. Muchos van a decir, bueno, yo entiendo, yo no voy a caer. Pero el error es tan sutil. Creyentes de la gracia que decían que eran tan fieles y estaban conociendo el mensaje de gracia y han hecho incluso hasta la escuela. Han ido a lugares de legalidad y siguen estando. Y otros se han ya contaminado con la psicología, con la teología y con todas esas cosas del hombre natural. Han perdido la visión espiritual. Nosotros somos llamados para crecer espiritualmente. Y eso es una gloria interior que nos vamos a ver. Nos vamos a ver hasta el día que el Señor venga y nos traiga nuestro cuerpo de gloria. Pero mientras tanto, hermanos, tenemos que seguir preparándonos. No podemos dejar de depender de Dios y de su gracia. Porque en la gracia tenemos todo. No podemos volver a la legalidad. Podemos leer el ejemplo del apóstol Pablo nos da en el libro de Gálatas. Ellos aprendieron con el apóstol, empezaron bien. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por las obras. Bueno, así fueron ellos, por las obras de la carne, por el obrar de la carne. Gálatas 4, 9 al 11. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, porque muchos todavía no conocen a Dios como deben conocer. Algunos, como Job, de oídas nomás oyen y entienden así. Pero nosotros tenemos que conocer en profundidad a nuestro Dios. Ahora dice, somos bien conocidos por Dios, sí, porque Él nos conoce. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo, le dice, a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y así la obra de la ley esclaviza. ¿Y cuántos creyentes están esclavizados por la obra de la carne? Están yendo a grandes lugares, concentraciones de gente, y le están obligando a hacer esto, lo otro y lo otro. Y todo con el signo peso delante. Cada cosa que hacen es para recaudar. Imagínense la obra que hace Satanás en medio del pueblo de Dios. Ciega a sus líderes. Sus propios líderes están cegados. El dinero llega a ser su Dios. Porque nosotros si predicamos tenemos que predicar por amor. Por gracia, hermanos. De gracia recibiste, dice el Señor. De gracia debemos dar. Pero vemos cómo está el pueblo de Dios. Cómo el enemigo se levanta. Se levanta. Y Pablo le dice, ¿cómo van a volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? No podemos. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.
me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Su mayor temor era que los santos hayan dejado la verdad, que él haya trabajado, dice, en vano, para volverse a las obras de la carne. En el capítulo 3 de Gálatas, él le dice, en el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo cómo recibieron? ¿Por escuchar la verdad? ¿Por la fe? ¿O por, dice, las obras de la ley? ¿O por la obra humana? ¿Tan necios soy? Pablo, indignado, se dirige a los Gálatas. ¿Cómo no pueden ver? Le dice. Ustedes están enceguecidos. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Él quería hacerles entender de alguna manera que ellos estaban equivocados, que no podían seguir esclavizados con la obra humana, con la obra de la ley. La religión por obras en este tiempo abunda. Y este es el arma que Satanás está utilizando para desviar a todos los creyentes de lo que Cristo realmente le ganó en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos salvos y el Señor nos ofrece reinar con Él. Él dice, nos sacó de este mundo y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Pero ¿cuántos hijos de Dios están sentados en los lugares celestiales en provisión? ¿Cuántos se están apropiando de esa verdad que han recibido? Cada vez que miramos la palabra nos damos cuenta del tiempo que nosotros estamos viviendo. Pasa sobre nuestros ojos lo que el apóstol Pablo declaraba. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Él les predicó, le enseñó. Él le dijo, van a llegar esos tiempos. Pero dice, también le dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene al enemigo? La oración de los justos, la oración de los vencedores, la oración de la primera fila. Por eso no se manifiesta el hombre de pecado. Vemos cómo el hombre ha caído en el pecado más grande, en el pecado de la fornicación, tanto espiritual como natural. Y se cumple la palabra, hombre con hombre, mujer con mujer, y así toda clase de vicios y de concupiscencia. Esto es lo que sucede en el mundo, hermano. Y nosotros fuimos ya enseñados por la palabra. Y nosotros debemos aborrecer esto. Nos hace acordar al tiempo en que Dios visitó, dice, a Abraham. Y le habla y le dice, mira, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Porque la maldad de ellos ha llegado, dice, hasta mí es demasiado. Pero Abraham, dice, quería que Lot salga de ahí, de ese lugar donde él estaba. ¿Y cuántos hermanos están así en medio del mundo? Lot estaba en el mundo, tenía su casa, dice, en la puerta de Sodoma, ahí vivía él. Era hijo de Dios y estaba ahí, cómodo. ¿Y cuántos hijos de Dios están así, cómodos en el mundo? Cuando uno le habla la verdad, se ponen así, no quieren entender. No abren el corazón y no se quieren preparar. Cuando la palabra dice que el tiempo de la gracia se cierra, se cierra. No está, el Señor no juega, el Señor no miente. El Señor dice, yo estoy a la puerta. Y Él viene, y Él viene. Y aquel que no se preparó va a quedar en la tribulación. No es porque nosotros decimos, la palabra dice así. Y Dios no va a mentir. Por eso nos alienta a nosotros y nos dice, hay que orar, hay que velar, hay que dejar todo, hay que crecer. Porque ya está, dice, en acción el misterio de la iniquidad. Todo esto vemos en el mundo y en el mundo evangélico.
¿Cuántos hermanos han perdido su visión? Se han apartado del camino, han seguido el error. Y el error, hermano, nunca podrá darnos herencia. La carne y la sangre no tiene herencia, decía Pablo a los romanos. No tiene herencia. Nosotros solamente por la fe podemos alcanzar todas estas cosas. Tenemos que rendirnos al Señor, a la vida nueva. A la vida nueva. Y como Pablo, más en este tiempo tenemos que escondernos detrás de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es un lugar donde nosotros vamos siempre. Dice en Gálatas mismo, capítulo 5. En el verso 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Y hoy día, en el error, hermanos, los santos pagan para escuchar la palabra de Dios. Eso yo lo sé. Eso sucede ahora. Por eso miramos a la cruz y vemos la abundancia que ahí hay. Vemos lo que Cristo nos ganó. Y solamente podemos decir como Pablo, podemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahí mismo en Gálatas dice Pablo en capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Ella estaba crucificada y veía al mundo como un crucificado se escondía detrás de la cruz de Cristo, porque él veía ahí esa abundancia, toda esa herencia gloriosa que el Señor nos ganó. Hermanos, es tiempo, dice, de arrebatar nuestra corona, no de perderla, sino de arrebatarla. Dice, porque 1 Corintios 1:31, así Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nos gloriamos en el Señor. Y cuando el creyente reconoce que el Señor hizo todo, preparó todo, entonces comienza ya a glorificar su nombre y a caminar y a andar en la verdad. Y empieza a crecer y a dar su fruto. Podemos mirar también, Dios no se va a olvidar de aquel fiel que trabaja y trabaja, porque sabe que un día va a recibir su premio. Acá no, pero allá arriba sí, como en el Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 2 al 4. Yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Dios sabe todo, Dios conoce todo. Y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así hay muchos falsos obreros, hermanos, mentirosos, que trabajan no por amor al Señor, sino por ganancia. Y bueno, estos son, dice, los mentirosos. Y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estos son los elogios, pero hay una reprensión acá. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es lo que nos advierte la palabra, a no perder esa comunión, a no perder, hermanos, ese primer lugar que tiene que ocupar el Señor. Esta fue la caída de Éfeso. Éfeso era una iglesia altamente espiritual, pero esta es la reprensión del Espíritu Santo. Le dice, dejaste tu primer amor. Y siguieron otras cosas. La importancia, hermano, de darle al Señor el primer lugar en nuestra vida. Por eso el Señor se queja de ellos.
reconoce sí que trabajó, que tuvo paciencia, que soportó y que trabajó por amor. Pero allá al final dice, tengo contra ti esto, dejaste tu primer amor. Y ese primer amor es amar a nuestro Dios, como dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y darle a Él su primer lugar. A pesar de todo y de todos, nuestro Dios tiene que ocupar el primer lugar. Y dice, recuerda por tanto, de dónde has caído, le dice a Éfeso, y arrepiéntete y haz las primeras obras, esas obras más prominentes, pues si no, vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no tú te hubieres arrepentido. Y el candelero es el asiento de luz, representa a los fieles que están dando la verdad. Si no ponen primero al Señor, el Señor va a sacar su candelero, dice, de su lugar, y va a llevar a otro donde hay corazón para recibir. ¿Sí? Porque Dios ve todo, Él es omnisciente, Él está mirando, hermanos, como dice su palabra en Hebreos, dice, todo Él lo ve, todo Él está sintiendo y escuchando. A Dios no le vamos a engañar, a Dios no le podemos mentir. Como dice su palabra, podemos mirar en Hebreos 4, creo que estaba, 13. Y dice la Escritura, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios todo lo ve, Dios ve nuestro corazón. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, dice, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque Dios controla todo, nuestra mente, nuestro corazón. No hay nada, hermano, que se pueda ocultar a la presencia de nuestro Dios. Él todo lo ve, Él es omnisciente, Él ve todo y es omnipresente, está en todo lugar. Ese es nuestro Dios. Y por eso, hermanos, no podemos nosotros dejar, como dice la Escritura, ni por un momento dejar esta verdad, sino aferrarnos a ella y seguir batallando la buena batalla de la fe. Está ya en acción, dice el misterio de la iniquidad. Quiere decir que en cualquier momento el Señor va a llamar a su esposa, a los preparados. En cualquier momento el Señor nos va a llamar, que nosotros estemos preparados para ese momento, porque Él nos llamó, hermano, para alcanzar la gloria mayor, la gloria mayor. Dice, verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio de gracia, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Esa es la recomendación del Espíritu Santo. Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Y esa es la parte que el Señor nos dio a nosotros. Él nos dio la provisión y Él quiere que seamos afirmados en esta verdad, que retengamos lo que aprendimos y que el Señor se compromete a darnos, dice, esta buena esperanza por gracia y confortar nuestra vida, nuestro corazón, hasta que Él venga a llevarnos. Y eso es lo que necesitamos, hermano, en este tiempo. Esperar a Cristo y prepararnos para ese momento. Que el Señor bendiga su palabra. Y nomás.